porque este es un tema que verdaderamente hay que tratarlo hasta el cansancio, Rafa. Va de nuevo, señoras y señores, público consentidor. La Jucopo, bueno, la Junta de Coordinación Política de Morena, de la Cámara de Senadores, cuyo pues titular, quien está al frente es el senador morenista, el senador de Morena, Ricardo Monreal, envía un oficio a la presidenta del Senado para evitar que se debatiera la ley, esta ley que busca acabar con el outsourcing. Es decir, la subcontratación de personas mediante un tercero. Va de nuez. ¿Por qué es tan malo el outsourcing en México? Nosotros tenemos una ley federal del trabajo que es privilegiada, señoras y señores. Que si la comparan con otras leyes en el mundo, es absolutamente una joya de la ley, de las leyes. Una verdadera joya de justicia. Es la ley federal del trabajo verdaderamente protege a los trabajadores. Sí, si se sigue al pie de la letra, por supuesto. Pero en tiempos neoliberales se buscó estratagemas para darle la vuelta a esa ley federal del trabajo y poder obtener ganancias mayores sin tener que estar proporcionando bienestar a los trabajadores. Esto evidentemente es muy bueno para muchos empresarios. El no tener que pagar vacaciones, el no tener que pagar aguinaldos, el no tener que inscribir a los trabajadores al Seguro Social y que puedan contar con un Infonavit, por ejemplo, el que sean parte del reparto de utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos que se merecen todos y todas las trabajadores y trabajadoras mexicanos. Se crea la idea del outsourcing. El outsourcing es una empresa aparte. Una empresa contrata a una empresa de outsourcing que a su vez contrata a los trabajadores que estarán en la empresa primera, en la primera empresa. De eso se trata. Tenemos a una empresa, vamos a ponerlo así para que sea con palitos y bolitas. La empresa X contrata a la empresa Y, que es la empresa de outsourcing. La empresa Y contrata a trabajadores bajo el régimen de honorarios, con el cual no se trabaja por comisiones, se trabaja pues se hacen trabajos, se hace por honorarios, por momentos, por decirlo así, en pocas palabras. Esa empresa Y de outsourcing contrata a muchas personas bajo el régimen de honorarios y las pone en la empresa X. La empresa X ya no tiene que preocuparse por los beneficios laborales. Le vale madres. Ya, dice así ya. Estos cuates yo los puedo despedir cuando yo quiera porque ni siquiera trabajan para mi empresa. No existen en mi empresa. Están prestando un servicio que yo le estoy contratando a la empresa de outsourcing. Y la empresa de outsourcing se hace bolas, no se hacen bolas, lo tienen todo bajo la ley, contratando a estas personas como si estuvieran haciendo un trabajo. Esto es si no es ilegal, es inmoral, Rafa. Haciendo un trabajo supuestamente temporal. ¿Me explico? Por eso es que se recontrata a las personas por honorarios cada año, incluso cada semestre, a veces cada trimestre. Hay gente a la que la contratan todos los meses, porque así son este tipo de situaciones. Y con eso se pasan por el arco del triunfo la Ley Federal del Trabajo. Así de sencillo. Bueno, existe la propuesta de Morena, señoras y señores, del Movimiento Regeneración Nacional, de acabar con el outsourcing. Una ley o que regule o que acabe con el outsourcing en México. Una propuesta que se ha hecho desde Morena y que apoya, por ejemplo, una senadora como Citlali Hernández, una senadora que una y otra vez nos ha demostrado tener un compromiso con el pueblo. Llega esa aprobación, un dictamen para regular el outsourcing y para que se pueda votar en la Cámara de Senadores. Bueno, pues Ricardo Monreal, así de buenas a primeras, simple y sencillamente dice, no, le voy a mandar un oficio a la presidencia del Senado para que podamos hacer una consulta al respecto. Y es un Ricardo Monreal que también consiguió que se volviera a votar la licencia de Manuel El Güero Velasco para que pudiera terminar su mandato como gobernador de Chiapas. Un verdaderamente cuestionado Manuel Velasco del Partido Verde. Es un Ricardo Monreal que ha tenido serios encontronazos con sus propios compañeros de partido, como Martí Batres, para precisamente designar a la presidencia de ese Senado. Es un Ricardo Monreal que hace pocos días intentó
que se volviera a votar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de una, pues, ¿cómo decirlo?, de un berrinche de los panistas. Por eso es que quiero ponerlo en otro clip, Rafa. Por eso es que quiero comentarlo contigo y comentarlo con el público consentidor. ¿A quién sirve Ricardo Monreal? A mí me queda claro que Citlali Hernández sirve al pueblo, pero con estos antecedentes que te estoy dando, mi pregunta es, ¿a quién sirve el senador Ricardo Monreal, Rafa? Sirve a sus propios intereses, Toño. Sirve a sus propios intereses porque hay que decirlo, Ricardo Monreal, hay que recordarlo cuando se hizo esta terna para la jefatura de gobierno o para ser jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, que después traicionó a esa terna y hizo su berrinche y decía que sí iba a ir con el PRD y decía que sí iba a ir con el PAN y que lo habían buscado hasta los priistas. Ricardo Monreal es un lobo de mar hay que decirlo, de la política, que él nada más se va a guiar a sus propios intereses políticos y al momento que llegan los empresarios y digo, puede pasar, que le digan, oye Ricardo, pues échame la mano, congela esto, no me conviene y yo te apoyo para tu candidatura presidencial para el 2024, créeme que lo va a hacer, Toño, créeme que me lo va a hacer porque él es uno de los que... ¿Tú crees que Ricardo Monreal no va a llegar en un momento a traicionar a Andrés Manuel López Obrador y todos sus ideales para tratar de ser presidente de México? Claro que lo va a hacer. A mí me preocuparía muchísimo pensar en un presidente de México con ese nombre, con estos antecedentes. Ni Dios lo quiera, Rafita. Me estoy poniendo a pensar, ¿no fue también Ricardo Monreal que tuvo un encontronazo muy fuerte con Morena luego de que le dijeron que él no iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Así es, así es. Sí, ha tenido sus encontronazos con Morena, ha tenido sus encontronazos con diferentes actores políticos. Ya lo vimos cómo fue cuando estaba como presidente del Senado Martí Batres, esta pelea que tuvieron. O sea, Ricardo Monreal realmente, aunque fue uno de los promotores para que se creara Morena, pues realmente no está comprometido con el movimiento, no está comprometido con los estatutos y las leyes de Morena, y sobre todo y más importante, no está comprometido con los que representa él. Y mira, Rafa, quiero mostrarte unas imágenes de quién sí siento yo que nos representa en el Senado, como buenas mexicanas, como buenas senadoras, y no es verdaderamente, yo no las conozco, les admiro que sean estas fuertes luchadoras por nuestros derechos y por nuestras buenas leyes. Me parece que una Nestora Salgado, una Citlali Hernández, verdaderamente sí sirven, pero al pueblo, están sirviendo al pueblo y lo están haciendo muy muy bien. Quiero compartirte este momento en el que aprueban el dictamen para regular, para acabar con el outsourcing, Rafa. Lo aprueban con la senadora precisamente Citlali Hernández. La intención existe en Morena, pero hay unos que nos están quedando muy muy mal, y lo repito hasta el cansancio. No nos están quedando mal solamente a los mexicanos, sino también al presidente, y están haciendo quedar mal al presidente López Obrador. Vamos a ver estas imágenes y las comentamos, mi querido Rafa. Yo quisiera sumarme a las voces que afirman que la aprobación de este dictamen es un paso más a la justicia laboral, porque hace años, cuando se presentó el mal llamado Pacto por México, se presentó una serie de reformas, a nuestro juicio, de carácter y corte neoliberal, que significaron para la población mexicana un retroceso en derechos que habíamos conquistado, que se habían conquistado a lo largo de la historia. Y la primera reforma que lamentablemente se aprobó fue la reforma laboral, que prácticamente legalizó el abuso, legalizó las violaciones a los derechos laborales más básicos y generó además un escenario, hablo aquí también como joven para los jóvenes, un escenario futuro en el que nuestros derechos laborales eran impensables, la antigüedad, el modo en el que podríamos ser contratados, etc. Creo que la llegada de una nueva fuerza política en el marco de transformación nacional sin duda tenía que haber pasado por que es el inicio de mejores condiciones laborales, de poner el acento en las y los trabajadores, que no necesariamente significa
significa quitarle el acento a los empresarios. Creo que yo aprovecharía aquí para hacer un llamado a las y los empresarios que tienen, digamos, voces en contra de este dictamen, a que sepan que no estamos eliminando la subcontratación, que no estamos quitándoles la posibilidad de realizar una serie de acciones como empresas, que sencillamente estamos haciendo justicia a las y los trabajadores que nunca en este país debieron de haber padecido esta subcontratación ilegal y que legalizaron, que yo podría decir que fueron traidores a la patria al aprobar este paquete de reformas. Hoy estamos haciendo justicia a la clase trabajadora y esperemos que así se entienda y así se comunique, que no se intente malinterpretar, porque no estamos haciendo nada fuera de la lógica de justicia, por el contrario, estamos reivindicando una serie de derechos que hace tiempo nos intentaron. Y así Citlali Hernández intenta tranquilizar a esos empresarios. Ahora, una vez más, y disculpe que sea tan reiterativo, pero este es un tema muy importante, extremadamente importante, porque de esto depende lo que le van a pagar a usted, las vacaciones que le van a dar a usted, a sus hijos, si le van a dar aguinaldo a sus hijos, a sus hijas, si le van a dar pues seguro social, si se va a poder atender en una clínica del seguro social. De esto depende. Estamos hablando del futuro de todos los mexicanos, así de sencillo. Tenemos una Citlali Hernández, a su alrededor tenemos a Nestora Salgado, está Nestora Salgado a su derecha, a su izquierda está Jesúsa Ramírez, senadoras que son evidentemente de un corte absolutamente progresista, y tenemos a una Citlali Hernández, una senadora Citlali Hernández, hablando sobre pues esta injusticia que se crea en ese periodo neoliberal, absolutamente. Una injusticia en la que pues se subcontrata a la gente. Y trata la senadora de explicarle esto a los empresarios. Se dice que en México no hay lobistas. Se dice que en México nosotros no tenemos ningún tipo de problemática. No tenemos por qué, como aquí en Estados Unidos, de que haya gente tratando de influenciar a los diputados o senadores para que cambien su voto, pero pues ahí lo estamos viendo absolutamente, ¿no? Hay empresarios preocupados por esta ley de outsourcing. ¿Y cómo expresaron esa preocupación? ¿Cómo llegó esa preocupación al Senado? Pues debe ser por un lobista, ¿no? Bueno, están preocupados por esto. ¿Cómo no lo van a estar, querido Rafa? ¿Cómo no van a estar preocupados estos cuates, estas cuatas? Si de pronto van a dejar de pagar, van a dejar de ganar para poder ser justos con sus trabajadores. Y a mí me parece ridículo que se haga una consulta. ¿Cómo vas a consultar a estos cabrones y cabronas si debe acabarse el outsourcing? O sea, ¿qué les vas a preguntar? ¿Qué le va a preguntar Ricardo Monreal a estos cabrones? Le va a preguntar así de, oiga, señor empresario, ¿quiere que de un día para otro sus empleados sí tengan vacaciones pagadas, sí tengan aguinaldo, sí tengan seguro social, sí se puedan inscribir al Infonavit? Pues van a decir que no, no mamen. O sea, es que es ridículo, van a decir que no. Rafa, te escucho porque sé que también estás muy apasionado con este tema. Estoy apasionado, pero a la vez súper encabronado, Toño. Estoy súper encabronado y perdón, pero señor senador Ricardo Monreal, si usted ve este video, no mame. ¿Cómo se va a poner a consultar a los empresarios? Si los empresarios son los que están violando la ley, si los empresarios son los que no están pagando los derechos laborales, si los empresarios, muchos empresarios, grandes empresarios, les condonaron impuestos, Toño, es increíble que todavía los quieran consultar. Así cuando es. Muchos empresarios les condonaron miles de millones de pesos y no pagaron utilidad, no le pagaron aguinaldo a muchos trabajadores y todavía los quieren consultar, que no mamen. Totalmente de acuerdo, Rafa. Mira, se habla muchísimo del poder adquisitivo de los mexicanos y de otros países. Y de cómo en México sí las cosas son mucho más baratas. Los salarios también tendrían que ser mucho más bajos porque las cosas son mucho más baratas. Pero imagine usted, hay empresas en México que obtienen exactamente la misma ganancia que en países desarrollados, que en países del primer mundo. Y en estas empresas que se están hinchando de lana y de dinero,
Punto número 1, los muy cabrones no pagan impuestos. Punto número 2, subcontratan a sus trabajadores para explotarlos y no darles beneficios, como dice Rafa. Y ahora están muy preocupados por las ganancias, están muy preocupados porque esto va a afectar a la economía. No, ni madres. Paguen bien a sus trabajadores. En otros países de primer mundo sí se le paga a sus trabajadores, chingada madre, como debe de ser. Se les da un buen salario, se les da seguro social, se les da vacaciones pagadas. Respeten los derechos de los trabajadores. Hemos luchado como mexicanos, como humanidad, hemos luchado durante décadas por estos derechos, por 8 horas diarias, por un salario mínimo suficiente para nuestras familias, por una canasta básica. Respétenlo y quédense callados. ¿Con qué cara, Rafa? ¿Con qué cara? Fíjate qué tan chingados estamos en México, Toño. Qué tan chingados. Este sistema neoliberal, acuérdense, de 1982 hasta el 2017, el poder adquisitivo, la inflación subió el 5,800%. Y el salario mínimo solamente subió el 1,129%. Exacto. Es lógico que el poder adquisitivo en México está de la chingada. Y aparte, pinches empresarios se pasan de cabrones. No pagan utilidades, no pagan aguinaldo, no pagan prestaciones, agarran a la outsourcing. ¿Para qué? Para no hacerse responsables de sus trabajadores, y el día que ya no les sirven, que ya cumplieron 45, 50 años y ya no rinden como un joven de 20, 25 años, pues lo cambian, dicen córrelo y no pasa nada. Por eso estamos bien chingados, Toño, con las jubilaciones y pensiones aquí en México. Esas son chingaderas y eso tiene que cambiar, porque si en este país en los próximos 30 años, puta, va a estar cabrón. Y vamos a estar bien jodidos o peor. Y por favor comparte este encabronamiento, esta indignación con sus hijos, ¿eh? Coméntelo hoy, por favor, en la comida o en la cena. Platíquenlo, por favor, porque muchas veces esos despidos que se hacen a gente que son mayores de 40 años, imagínense, estamos hablando de despidos de gente de mayores de 40 años, los despiden porque ya son más grandes, ocurre ni siquiera porque estén más cercanos a la senectud, no es por eso, es porque uno adquiere mayor madurez y mayores responsabilidades, y obviamente podemos exigir como trabajadores. Uno puede llegar con su patrón y decirle, óyeme, no me puedes bajar el salario por esto y aquello, óyeme, necesito vacaciones porque pues voy a ver a mi familia, también tengo familia, no mames, ¿no? Óyeme, o X o Y, por eso es que los despiden. Fomentemos en nuestros hijos desde muy pequeños que luchen por sus derechos como trabajadores, que desde el principio no les vayan a salir con alguna pendejada de, no, pues si quieres aquí te pagamos esto y te vamos a subcontratar. No, ni madres, a todos los tienen que tratar exactamente igual y todos tienen que tener sus beneficios de trabajo. Y ojo, Toño, que también la gente se dé cuenta. Hay muchas pinches empresas, muchas intermediarias que hacen que firmen la renuncia cuando firman su contrato. Ojo, tengan mucho cuidado con eso, porque hay muchas pinches empresas, muchos pinches empresarios que, repito, ya no les sirves, te mandan a la chingada y mira, desgraciadamente te toca pura de esta. Y la verdad, eso no se vale. No, es que está cabrón, Toño. Perdón, pero esto es un pinche círculo vicioso que también son responsables los políticos, que también son responsables los expresidentes, porque les valió madre. No hicieron nada para cambiar esas leyes y no hicieron nada para que los ciudadanos, para que los trabajadores tuvieran un respaldo legal, por lo menos. No tuvieran realmente un respaldo legal, y esto sí es de encabronarse, porque fueron paleros de las empresas y viceversa. Ese círculo vicioso que afortunadamente aquí el presidente lo separa, el poder político del poder económico y de los empresarios. Ahora los empresarios, que no mamen, ya tuvieron condonaciones, ya no pagaron impuestos, ya hicieron sus chingaderas, pues ahora le tienen que regresar eso a la ciudadanía. ¿Cómo? Con una reforma, con leyes y con contratos que sean legales
y que respeten y que valoren sobre todo a sus trabajadores, que como vaya pasando el tiempo le den ese valor agregado a sus trabajadores que le han sido leales por años y que por no pagar una pensión, por no pagar una liquidación, les dan una patada literal, y perdón por la expresión, pero una patada por el culo. Así es. ¿Sabes qué estuvieron haciendo esos expresidentes, esos exfuncionarios, esos exdiputados, esos exsenadores, Rafa? Se subieron el Pues salario. nada. No, se No, subieron. no hicieron nada. No, bueno, en su momento bueno. se subieron el salario. Y por eso le voy a pedir no, sí. a don David